Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más del Comité Morena San Diego, en el cual el día de hoy vamos a iniciar hablando de los estatutos de Morena, cómo quedaron después de las modificaciones que se hicieron en el séptimo Congreso Extraordinario de Morena. Ya hicimos dos entregas en donde hablamos de los documentos, la parte de los documentos básicos, lo que son la declaración de principios de Morena, el programa de Morena, y el día de hoy vamos a iniciar una serie van a ser 5 videos en el cual estaremos hablando de los estatutos de Morena. En este primera entrega del Estatuto de Morena van a ser los capítulos 1, 2 y 3, que son bastante, relativamente cortos en comparación con el cuarto, quinto y sexto, y cerraremos, que el cual llevará cada uno de ellos un video, y cerraremos con un video del capítulo 7, 8 y 9 para darle lectura y que pues todas las militancias y simpatizantes de Morena, más allá de estar apoyando este movimiento, también estén informados de qué es lo que dicen nuestros documentos básicos, y en este caso el estatuto en el cual pues Morena debe de regirse. Para ello, bueno, igual aquí ponemos en pantalla, ya está el documento en el cual, como lo hemos estado mencionando, aún no aparece como tal ni en la página de Morena ni en la del INE, debido a que el proceso, de una vez de que se aprueba en el Congreso Extraordinario de Morena, tiene que pasar por una revisión por parte del INE, y después, una vez que se acepte, ya se sube de manera oficial. Pero mientras, para ir avanzando en esto, pues aquí se los presentamos. Todas las letras que aparecen en negritas es el cambio, la modificación que se le hizo a estos estatutos. Inician Estatuto de Morena. Morena es un partido, movimiento de izquierda y antineoliberal inspirado en el humanismo mexicano, conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la cuarta transformación de México y que buscan dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales. Aspira a la construcción de una sociedad con bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad, a fortalecer la democracia representativa y a establecer la democracia participativa, así como erigir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida. En ese Estado no solo debe imperar el principio de separación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino también la total separación entre el poder económico y particular y los cargos públicos y de representación popular. Un Estado que aliente la transformación ética de la sociedad para que el interés de los demás y por el colectivo impere sobre las aspiraciones de éxito personal. La colaboración sobre la competencia, los valores gregarios sobre la individualización, un Estado que garantice dentro de sus fronteras la paz con justicia, la integridad física, mental y patrimonial de todas las personas, el respeto a las diferencias y a las minorías, la dignidad de los pueblos originarios y afromexicanos, la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente, que no vuelva nunca más a someterse a designios e intereses extranjeros y que promueva la cooperación y la amistad entre países, el derecho a la autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos. Como ven, es la pura introducción del estatuto, en el cual integran parte de lo que es la declaración de principios de Morena. Con eso se inicia el capítulo primero, el cual son las definiciones esenciales. El artículo primero: el nombre de nuestro partido es Morena. Su emblema es un logo que representa la igualdad sin jerarquía en el uso en letras minúsculas, de tipografía moderna y sin adornos. Permite su legibilidad a la distancia como una entidad clara, representativa, diferente y distinguible, apoyado con el uso de un color que se reconoce de entre otras fuerzas políticas. Se trata de un símbolo en topografía Surface Bold, versión 1000, disposición OpenType, PostScript, contornos en minúsculas. El logotipo está enmarcado en un rectángulo horizontal de proporciones 6:1, 12:2, 24:4 y así sucesivamente. El color del emblema es Pantone 1805. Igual, para que se sepa, todos los partidos deben de especificar cuáles son sus colores y su logo
que les da identidad. El artículo 2 dice: Morena se organizará como partido político nacional a partir de los siguientes objetivos. A. La transformación democrática y pacífica del país como objetivo superior. Con esto, evidentemente, Morena no es un partido que promueva ni el autoritarismo, ni la violencia, ni la dictadura, ni ningún tipo de lucha que no sea la pacífica. B. La formación de una organización de mexicanas y mexicanos libres y decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, discriminación, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación. Aquí cabe mencionar que igual tenemos aquellos que somos militantes y simpatizantes de Morena y que realmente queremos impulsar este movimiento, este partido político. Tenemos que cuidarnos de no caer en ninguna de estas descripciones, inclusive cuando se hable de las personas que son opositoras a nuestra ideología. C. La integración plenamente democrática, inclusiva y paritaria de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. Este es una de las tareas que se tienen que dar hacia adelante en esta conformación de la dirigencia y de muchos de los cargos de elección popular. Se vieron personas que pues no cubren estos requisitos, pero recuerden, lo hablamos en el programa de Morena, en el cual dentro del programa se reconocía esta necesidad de todavía depurar a nuestro partido. C. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política heredados de la era neoliberal. Aquí se hace un reconocimiento que aún se continúa parte de ese viejo régimen que no termina de irse aún y que esperemos que en estos 6 años se logre hacer eso. Inciso E. La construcción de una verdadera democracia, tanto representativa como participativa, en la que los cargos públicos sean fieles al mandato popular y en el que la población pueda decidir de manera directa sobre los asuntos que le incumbe. Evidentemente, aquí como militantes y simpatizantes de Morena tendremos que apoyar e impulsar todos los actos que se estén promoviendo por parte de Morena y del gobierno, como es el plebiscito, el referéndum e incluso la revocación del mandato. Esto para que se haga una costumbre dentro de la cultura política de los mexicanos y no sea simplemente haya sido algo momentáneo. Inciso F. El mayor despliegue de energías, identidades, memorias y creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra patria. G. La consolidación del liderazgo político de las mujeres, así como la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, garantizándoles que, de ser el caso, el acceso a la justicia de estos casos sea pronto y expedito, sin discriminación, respeto a la integridad, sin revictimización, ni intimidación, amenazas u hostigamiento, respeto a su privacidad y protección de sus datos personales y que operará, en su caso, la suplencia de la deficiencia que la queja representando en todo momento el debido proceso, asumiéndose el compromiso de que la política, diseño, elaboración y publicidad de la comunicación institucional y propaganda política electoral no se integrarán elementos basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es el artículo, todo el artículo 2, en la manera de cómo el Morena se va a organizar como partido, teniendo siempre en mente estos objetivos. El artículo 3 dice: nuestro partido Morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos. A. Persistirá por las vías legales, pacíficas y democráticas en la construcción de un país que garantice a todas y todos sus habitantes el pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder garantizados por la Constitución. B. La formación ética, política y comunicacional será obligatoria para todas y todos sus militantes y simpatizantes, con énfasis particular en quienes aspiren a una candidatura y a quienes pretenda desempeñar cargos de dirección en el partido,
Esta tarea estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el cual extenderá su trabajo a toda la ciudadanía que desee formarse políticamente en los principios del partido. C. Que a las y los protagonistas del cambio verdadero no los mueva la ambición al dinero ni el poder para el beneficio propio. D. Que las y los protagonistas del cambio verdadero busquen siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que estos sean, a través del diálogo y respeto a los derechos humanos. E. Asumir que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. F. Luchar por construir auténticas representaciones populares. G. Erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y en todas sus formas, y el entreguismo. H. El rezago a la práctica de la denostación o calumnia pública entre integrantes o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida y auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos y desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de fallas graves cometidas por una persona militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen y en su caso se sancionen, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido. Asimismo, esa comisión deberá actuar en oficio contra quienes, de manera manifiesta, actúen en contra de los principios del partido, de su estrategia electoral y de los lineamientos contenidos en este estatuto. La exclusión de personas a las que se les comprueben participación en actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o cualquier otra actividad delictiva. J. El rechazo de acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas y de conveniencia con grupos de interés o de poder. K. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismo de ninguna índole, sin que se permitan facciones o corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general. Asimismo, la afiliación estará condicionada a que los aspirantes comprueben su participación en cuando menos una de las actividades formales organizadas por el Instituto Nacional de Formación Política mediante la presentación de constancia respectiva. Aquí, este es nuestro artículo 3, en el cual se nos dice la manera en que será los fundamentos de nuestra lucha, intentando siempre, pues evidentemente, llevar el mensaje de la democracia. Y aquí me gustaría señalar cuestión de la denostación. Hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran a personas dentro de nuestro partido que no representan los ideales de Morena, no entrar en esa confrontación, en esa acusación directa. Para eso existe la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en el cual se le deben de informar a esta comisión exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son las fallas, y ellos tomarán la decisión de emitir el fallo respectivo. Y de igual también aquí la importancia que juega el Instituto Nacional de Formación Política en cuestión de la formación de la militancia y los simpatizantes, en donde todos aquellos que tengan el interés de formar parte de Morena, ya sea a través de la militancia o simplemente como simpatizantes, hay una variedad muy amplia de temas, de seminarios, de diplomados que da el instituto para todos las necesidades que haya, en el cual mínimamente se está pidiendo que por lo menos se participe una para tener noción de qué es lo que o por lo que estamos peleando en Morena. Hasta aquí es el primer capítulo, y aquí inicia el capítulo 2, las garantías y responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero. El artículo 4 dice: podrán afiliarse a Morena mexicanas y mexicanos mayores de 15 años dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud y previa comprobación de haber participado en un proceso de formación política que el Instituto Nacional de Formación Política determine.
No podrán ser admitidas las y los militantes de otros partidos. Las personas afiliadas a Morena se denominarán protagonistas del cambio verdadero. Aquí, bueno, pues nos da la pauta de qué es lo que se necesita para registrarse, y una de ellas es la participación en el Instituto Nacional de Formación Política. El artículo 4 bis dice: podrán afiliarse a Morena las mexicanas y mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la Autoridad Electoral Federal. En el caso de menores de 18 años, presentarán una identificación oficial con fotografía. Cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional. El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero es patrimonio de toda la militancia y se constituye con las afiliaciones de las y los protagonistas del cambio verdadero. Su organización, depuración, actualización, transparencia, resguardo, autenticación, publicidad y credencialización estará a cargo de las instancias que este estatuto establece como responsables. Esto es algo donde se tiene mucho que trabajar todavía, y sobre todo en la comunidad de mexicanos en el exterior, en el cual ha sido una batalla de muchos años, en el cual no hay una certeza de quiénes están, quiénes no. Se han por años afiliado una y otra vez personas que pues están desde hace bastantes años apoyando el movimiento, y lamentablemente no se han podido ahora sí que comprobar que estén afiliados. Ojalá y esto cambie en esta ocasión. Artículo 5. Las personas protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías. A. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un comité de protagonistas y contribuir activamente en la lucha de Morena para lograr la transformación en nuestro país. B. Expresar con libertad sus puntos de vista, ser tratados de manera digna y respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes, y comprometerse a cumplir con los principios, normas, objetivos y unidad de nuestro partido. C. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos de la ciudadanía en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr su plena soberanía. D. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación que están al servicio de grupos de interés creado. E. Colaborar y participar en las actividades de formación política en todas sus expresiones, talleres, seminarios, cursos presenciales y virtuales y foros de discusión, y recibir la constancia de participación correspondiente, y impulsar y participar en las actividades de formación políticas dirigidas a la población abierta, especialmente aquellas que han sido excluidas del sistema educativo en todos sus niveles, en la defensa de sus derechos y patrimonios del país. F. Convencer y concientizar a otras mexicanas y mexicanos de la importancia de participar en Morena. G. Participar en las asambleas de Morena e integrar y o nombrar en su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro partido. H. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos estatutarios correspondientes. Y la tercera parte de las personas protagonistas del cambio verdadero en cada instancia podrán solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal o Distrital Extraordinario, observando las formalidades que establece este estatuto. J. Que las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de cualquier forma de violencia, en particular libres de actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. K. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos. Esto aquí digamos, esos son los derechos que tiene toda la persona que se vuelve militante del partido, en el cual puede hacer ahora sí que tiene derechos que lo protegen a ellos una vez que se es militante. Aquí en lo que habría que marcar ciertos problemas que ha habido a la fecha es el poder expresar con libertad sus puntos de vista sin ser ahora sí que vistos mal. Para muestra el botón, las declaraciones del Fisgón en cuanto inclusive a gente dentro de Morena que empezó a hablar en contra, por ejemplo, del actor Mayer, en el que les dijo prácticamente que se callaran. Eso no debería de ser de esa manera. Debe de estarse abierto a los espacios igual, teniendo en consideración los principios de Morena, pues
el no permitir que los militantes se puedan expresar al interior del partido a veces los obliga a hacer este tipo de manifestaciones a nivel público, lo cual sí podría perjudicar al partido. Son de las cosas que tienen que mejorarse, igual así como la capacitación, el enseñar a las personas cómo solicitar información, porque de nada sirve que se solicite información porque hay un departamento de transparencia, de acceso a la información en el que pueden hacer consultas, pero si no están bien hechas, es estar dando vueltas y que no se llegue absolutamente a nada. Son cosas que tendrán que verse. Continuamos. El artículo 6 dice: las personas protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes responsabilidades u obligaciones. No solamente son derechos, sino toda aquella persona que quiere ser parte de Morena tiene obligaciones también. A. Abstenerse de generar o tolerar actos de intimidación, amenazas o hostigamiento que se considere violencia política en contra de las mujeres en razón de género. B. Alentar a sus compañeros y compañeras de partido, a la población en general, a participar activamente en la solución de los problemas de su barrio, comunidad, municipio, región, estado y país, en forma organizada, legal y pacífica, y al uso de los derechos ciudadanos que le corresponden. C. Combatir toda forma de corrupción, privilegio, ilegalidad, autoritarismo, egoísmo, nepotismo, influyentismo, machismo, racismo, xenofobia, homofobia, bifofobia y transfobia, y rechazar toda coacción que pretenda imponerse sobre la libertad y derechos políticos y sobre el principio de la soberanía popular. D. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico, rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es indispensable convencer y persuadir a la ciudadanía que es presionada para aceptar estas prácticas nefastas, insistir en que, aun en situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se propicia un nuevo régimen de esclavitud en el cual los poderes se convierten en peones. Los pobres se convierten en peones y las personas poderosas se asumen dueñas de su libertad. E. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de los principales problemas nacionales y de los avances de la transformación, así como los documentos impresos o virtuales de nuestro partido, en especial el de nuestro órgano de difusión Regeneración. F. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su alcance a las personas protagonistas del cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques a nuestros adversarios. G. Aportar regularmente recursos para el sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de este estatuto. Aquí cabe mencionar que a la fecha no se lleva a cabo esta aportación de los militantes a nivel nacional y a nivel de mexicanos en el exterior. Este estatuto no aplica, no se pueden mandar aportaciones, aunque sea de mexicanos militantes del partido, de Estados Unidos hacia México. H. Apoyar la formación de comités de Morena en el territorio nacional y en el extranjero. I. Participar en las actividades de formación política, movilización y organización sobre las distintas causas en favor de la transformación a las que convoquen las dirigencias y liderazgos del partido. J. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que en su caso determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el exterior, distrital, estatal o nacional. K. Desempeñarse en todo momento como dignos integrantes de nuestro partido, sean en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. Y buscar siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean. M. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos. Todos estos son obligaciones de los militantes. Artículo 6 bis. La Comisión Nacional de Elecciones valorará la trayectoria de quienes aspiren a la candidatura de un cargo interno o de elección popular, sus antecedentes políticos, atributos éticos y finalidad con las causas del partido y la transformación que promueve, de conformidad con lo establecido en los incisos A al K del artículo anterior y del C al J del artículo 3. Además, deberán acreditar su participación en un proceso de formación política impartido por el Instituto Nacional de Formación Política. Quienes aspiren a tales cargos y postulaciones deberán presentar un programa de trabajo detallado, un currículum, y el partido otorgará a tales documentos una difusión equitativa en sus instalaciones y medios digitales.
La Comisión Nacional de Elecciones determinará en la respectiva convocatoria la realización o no de actos de precampaña o de promoción en las postulaciones a cargos de elección popular. Quedan prohibidos los actos de denostación, discriminación, calumnia y o injuria a otras personas aspirantes. Toda infracción documentada a esta norma cancelará la participación del o la aspirante en el proceso correspondiente. Aquí cabe igual decir que esto es algo que no se ha llevado a la práctica, esperemos y finalmente se respete y se haga. El capítulo 3 de los principios democráticos de nuestro partido. Las tareas fundamentales que realizarán las personas protagonistas del cambio verdadero para hacer posible la transformación del país serán la continuidad y profundización de la revolución de las conciencias a través de la organización, movilización y defensa del pueblo de México, la promoción del humanismo mexicano y del patrimonio nacional. Para estar en condiciones de llevarlas a cabo es indispensable que nuestro partido reúna y exprese lo mejor de la sociedad y se constituya en sustento para la construcción de la nación soberana, humanista, democrática, justa, igualitaria, fraterna, a la que se aspira. Artículo 7. Dice, todos los órganos de dirección de Morena se constituirán buscando garantizar la equidad, inclusión y paridad de la representación, tanto en términos de género como de edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales y de procedencia, regional, estatal, municipal, comunitaria, así como la diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de México. El artículo 8 dice, los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o funcionarias o personas integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún nivel de gobierno. Esto es algo que no se ha respetado y que el día de hoy tenemos, o todavía en la pasada dirigencia había gente que faltaba a esta norma. Dice, también continúo, dice, los nombramientos dentro de los órganos de conducción vinculados con cargos de dirección ejecutiva en términos del artículo 36, inciso B, concluirán cuando la persona interesada deje el cargo por el cual fue nombrada con ese carácter. Artículo 9. En Morena habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones, y las y los protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la transformación del país, acatarán las decisiones adoptadas por los órganos estatutarios, respetarán las decisiones mayoritarias y la estrategia electoral. Esto es algo que igual, ya lo hemos mencionado, tiene que cambiarse porque no necesariamente se está respetando. Artículo 10. Quien ocupe el cargo de dirección ejecutiva, comités ejecutivos estatales o nacional, solo podrá postularse de manera sucesiva para distinto cargo del mismo nivel hasta en 2 ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección ejecutiva en ese mismo nivel, deberá dejar pasar un periodo de 3 años. No se permitirá la participación en 2 cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea. O sea que no pueden pasar de un lugar a otro. Igual es algo que no necesariamente se ha respetado. Artículo 11. Las y los consejeros nacionales y estatales solo podrán postularse de manera sucesiva hasta en 2 ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser consejeras o consejeros nacionales y estatales, deberán dejar pasar un periodo de 3 años. Artículo 12. Quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal, deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente en Morena. Artículo 12 bis. Morena accederá a las prerrogativas y financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución y de las leyes generales y federales y locales aplicables. Adicional a lo establecido en el párrafo anterior, Morena podrá recibir financiamiento que no provenga del erario público con las modalidades siguientes. A. Financiamiento por militancia. B. Financiamiento de simpatizantes. C. Autofinanciamiento. Y D. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. En todo momento, el financiamiento público y privado debe ser aplicado para el cumplimiento de los fines de Morena, de conformidad con los principios del programa y lo señalado en la legislación electoral. Artículo 13. Si el origen de un cargo de una legisladora o legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía ningún otro cargo de manera consecutiva, conforme a lo establecido en la ley. Como lo decíamos, esto no es verdad. Se violentó este artículo.
Artículo 13 bis. Morena garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley. Morena garantizará la protección de datos personales en las personas protagonistas del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos. En todos los casos, la transparencia de la información deberá cumplir con lo mandatado por la normativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos son los primeros 3 capítulos del Estatuto de Morena. Es importante que se conozcan, que se estudien, que se revisen constantemente, porque hay muchas cosas a las cuales sistemáticamente se ha faltado, se han violentado algunos de estos artículos, e incluso la libertad de expresión como tal, y esto para poder nosotros exigir a nuestra propia dirigencia que se hagan valer estos estatutos, y con esto pues llevar más allá de la palabra lo que está diciendo, llevarlo a los hechos. Esta sería la primera entrega por el día de hoy. Hasta aquí es en esta ocasión. Los espero en la siguiente, donde estaremos viendo el artículo 4, que es de la estructura organizativa, un capítulo y un capítulo bastante largo. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.